Las batallas de la guerra civil las libraron enormes ejércitos a un precio muy alto. Hay escenas que pueden perturbar al espectador. Utilice su criterio. La nación se está destruyendo con la misma pasión que se construyó. La batalla más violenta librada jamás en territorio estadounidense se inicia accidentalmente por una escaramuza. Los dos ejércitos se enfrentan en un pequeño pueblo de Pensilvania. Pronto habría 50.000 bajas entre muertos, heridos y desaparecidos. Esta es la historia de 8 hombres que lucharon aquí. De los 3 días que cambiaron el destino de la nación. La batalla de Gettysburg. Han pasado 2 años desde el inicio de la guerra civil y el ejército confederado invade el norte. Un grupo de reconocimiento de los rebeldes se encuentra con resistencia de la Unión al oeste de Gettysburg. Hay una escalada bélica descontrolada. Gettysburg, primer día, 10 de la mañana. El teniente coronel Rufus Doss, de 24 años, comanda el 6º Regimiento de Wisconsin, de la Brigada de Hierro. Son las tropas de élite del ejército de Potomac. 420 voluntarios de la frontera occidental. Se enfrentan a los confederados en Antietam. Son duros y avezados en la lucha. Los confederados los doblan en número, pero Doss y sus hombres consiguen hacerlos huir. Los rebeldes en su retirada se refugian en un talud del ferrocarril de 200 metros de largo. La ventaja es ahora para los rebeldes. Al principio me pareció una maniobra de retirada, pero me sacó del error el fuego intenso que empezaron a lanzar sobre nosotros desde su refugio del talud. La retirada no entra en los cálculos de Doss. El heroísmo le viene de familia. Su tatarabuelo, William Doss, cabalgó con Paul Revere. De toda la gente a la que no querríamos enfrentarnos en un campo de batalla, destacan Rufus Doss y sus hombres. Eran soldados duros. Doss era duro. Y lo más importante, tenía experiencia. Nada puede sustituir eso en el campo de batalla. ¡Carguen! Hay 170 metros hasta el talud del ferrocarril. Doss perderá un hombre por cada metro avanzado. El terreno que dejamos atrás está cubierto de hombres agonizantes que se hunden en las tinieblas de la muerte. Debido al fragor y el humo espeso, para dirigir a las tropas, Doss confía en las banderas de los regimientos, en sus enseñas. Pero las banderas son un imán para el fuego enemigo. Los hombres caían heridos a decenas. Pero los muchachos se apiñaban a derecha e izquierda de las enseñas y seguían avanzando. En cuestión de minutos, Doss pierde a 10 hombres que portan los estandartes.
Finalmente, los hombres de su brigada de hierro consiguen hacerse con la bandera confederada. El cabo Eggleston se adelantó para ponerle fin y recibió un disparo mortal. El soldado Anderson, furioso por la muerte de su valiente camarada, partió de un golpe brutal la cabeza del rebelde que había matado a Eggleston. El cabo Francis Waller aprovechó el tumulto para capturar la enseña rebelde. Vosotros, tirad los mosquetes. La refriega dura menos de 20 minutos. Hay 600 rebeldes muertos, heridos o desaparecidos. Dawes pierde casi la mitad de sus hombres. Dawes era uno de esos pocos soldados que son capaces de ver con claridad en medio del caos. Capaces de encontrar un propósito. Entiende que su presencia debe ser una inspiración para los soldados. Pero la victoria de Dawes en el talud es una excepción. Los 28.000 soldados rebeldes que hay en las cercanías de Gettysburg están avasallando a los 20.000 soldados de la Unión. El ejército confederado de 75.000 hombres se dirige hacia Gettysburg. El ejército de Virginia del Norte lo manda un comandante legendario en el campo de batalla, Robert Lee. La estrategia de Lee es sacar las batallas del sur y trasladarlas al norte, para amenazar ciudades como Harrisburg y Washington. Se encuentra con el ejército de Potomac en Gettysburg. Aquí es donde lucharán. Si buscamos Gettysburg en el mapa, parece casi una rueda de carro, con el pueblo en el centro y todos los radios que salen en distintas direcciones. Robert Lee y sus tropas acabaron en Gettysburg, pero no era eso lo que habían previsto que sucediese. La batalla comenzó accidentalmente por culpa de los caminos, y se intensificó hasta convertirse en la más grande jamás librada en el hemisferio occidental. El ejército de Lee, tras una serie de victorias en el sur, invade el norte en el punto culminante de su fortaleza. Hay una palabra que resume las sensaciones de Robert Lee camino de Gettysburg: confianza. Veían el final del túnel, sabían que una victoria en el norte podría suponer el final de la guerra. El momento era en el 63. Lee lo sabía y no quería dejarlo pasar. No hay que olvidar que Lee no pretendía ganar otra batalla. Lee había ido a ganar la guerra. Las tropas de la Unión reciben una paliza en el extremo norte de Gettysburg. El 11º cuerpo es lo único que se interpone entre el pueblo y los ataques rebeldes. Entre ellos está el sargento Amos Hamilton, ex ballenero y padre de 3 hijos. Se alistó cuando supo que el presidente Lincoln había pedido 300.000 reclutas. Amos Hamilton era como muchos soldados de la Unión, con un gran amor por su familia y su hogar, pero también muy comprometidos con el ejército y con su nación. Hace 6 semanas recibió un balazo en las costillas en Chancellorsville. Solo pido morir en la batalla como un hombre. Odio la idea de morir aquí como un perro. Las posibilidades juegan en su contra. ¡Fuego! El enemigo del 11º cuerpo en la colina que domina el pueblo es el teniente general Dick Ewell, recientemente nombrado por Lee.
Es un hombre tenaz, excéntrico e irreverente. Ewell perdió la pierna izquierda el verano pasado luchando contra la Brigada de Hierro en la segunda batalla de Bull Run. Ahora busca venganza. Stonewall Jackson, el legendario lugarteniente de Robert Lee, había muerto un mes antes en el campo de batalla. Ewell era su sustituto. Tenía mucho que demostrar. Pero hoy Ewell consigue que huyan. Los soldados de la Unión, que han sufrido 9.000 bajas, se retiran de Gettysburg. Hamilton tiene órdenes de cubrir la retirada. Pero están bajo un fuego intenso. A las 4 de la tarde su unidad se ve flanqueada y regresa a la ciudad. Pero no tienen a dónde ir. Las tropas confederadas de Ewell se despliegan por toda la ciudad. Es una derrota aplastante. Amos Hamilton está rodeado. Tiene que luchar por su vida. El ejército de Virginia del Norte está en racha y acribilla a las tropas de la Unión con una precisión mortífera. Tras 10 horas de combate se retiran los unionistas, con 9.000 bajas entre muertos y heridos. Los rebeldes están cerca de la victoria que ansía Lee. Todas las batallas que libra Lee, todas las victorias que logra, o que no logra, van dirigidas a la destrucción del ejército de Potomac. Ha subido la apuesta sin un efecto estratégico. Lee sabe que el reloj avanza, quiere perseguirlos para poder destruirlos. El sargento Amos Hamilton pone en riesgo su vida cubriendo la retirada de la Unión. Mientras las tropas confederadas invaden la ciudad. De los 270 hombres del regimiento de Hamilton, todos salvo 18 acaban muertos, capturados o heridos. Hamilton está atrapado. Mi querida esposa, ya habrás acostado a los pequeños, los habrás arropado con cariño. Mi Frankie, mi Ali y mi Fred. Habrán dicho sus oraciones. Puede que hayan pronunciado el nombre del que está lejos, en tierras del sur, y hayan deseado que estuviese allí para unirse al grupo. ¿Cuándo tendrá fin esta rebelión? ¿Cuándo terminará esta maldita guerra? Y los seres queridos no tendrán que seguir separados. Los aterrorizados habitantes de Gettysburg se esconden donde pueden.
incluso en la caja fuerte del banco. Otros huyen ante la llegada de los rebeldes. Sobre todo los afroamericanos, para evitar que los capture el ejército rebelde. A 10 kilómetros al norte de la línea Mason-Dixon está el ferrocarril subterráneo de Gettysburg, una red de casas seguras para los esclavos fugitivos que huían al norte. Su destino eran ciudades como Nueva York y Filadelfia, donde los activistas les proporcionaban comida y protección. Las represalias eran brutales y los atrapaban. Les cortaban las orejas o los ligamentos de la pantorrilla. No es de extrañar, ya que los esclavos son el mayor activo financiero de los Estados Unidos. La población esclavizada del sur tiene más valor intrínseco que todos los ferrocarriles, fábricas y bancos de los Estados Unidos juntos. Es un negocio de más de 3.500 millones de dólares. La riqueza del sur depende casi en su totalidad de los esclavos. Tanto si analizamos los derechos del Estado como los aspectos políticos del problema, todo nos conduce a la esclavitud. La esclavitud está en el centro de todas las causas de la guerra civil. Al caer la noche en Gettysburg, ondea la bandera confederada. Los edificios públicos se transforman en improvisados hospitales para afrontar el torrente de heridos. Fanny Bueller, madre y ama de casa, atiende a los soldados heridos de la Unión poniendo en peligro a su familia. Jamás había visto un grupo de hombres más feos, con los uniformes sucios y hechos jirones, sin sombreros, sin zapatos, con llagas en los pies. Me compadezco de ellos con todo mi corazón. Hasta ahora el sangriento asunto de la enfermería había sido cosa de hombres. Pero durante la guerra civil fueron 20.000 las mujeres que se comprometieron a cuidar de los heridos. Una enfermera de la Unión, Clara Barton, fundaría la Cruz Roja. Los soldados rebeldes van de puerta en busca de los soldados de la Unión escondidos por toda la ciudad. Lee no tiene sitio para los prisioneros. Durante la guerra se capturan tantos que ambos bandos cumplen un código de honor. Los prisioneros liberados juran no volver a la batalla hasta que no haya un intercambio oficial. La liberación es simple. Te doy un trozo de papel que dice no vuelvas a luchar y si te cojo luchando, entonces te pasará algo grave. Después lo que se hace es que se reúnen en un lugar neutral hombres de nuestro ejército y hombres de vuestro ejército. Intercambiamos soldados igual que los niños se cambian cromos. Te cambio 3 generales por 4 coroneles y 9 tenientes por 15 soldados. El castigo por infringir la condicional es la muerte. Amos Hamilton está herido y solo en un patio en medio de la ciudad. Coge un ambrotipo. Una imagen fotográfica de sus 3 hijos en una placa de cristal. Un regalo de su esposa cuando se fue a la guerra. La historia de Amos Hamilton se parece a la de cualquier soldado. Si vamos hoy a una unidad del ejército estadounidense, encontraremos miembros activos con fotografías de sus hijos, sus esposas, sus novias, porque es un vínculo tangible con la vida normal. El combate no es una condición normal. Estás allí sirviendo a tu país. Haces lo que el país te pide que hagas. Pero tanto el norte como el sur suben las apuestas. Rufus II y el ejército de la Unión cavan en las colinas que rodean la ciudad. Es aquí donde se ganará o se perderá la batalla de Gettysburg.
Las tropas unionistas con numerosas bajas abandonan Gettysburg. Dejan la ciudad bajo control confederado. Podría parecer que el primer día de batalla fue una gran pérdida para la Unión. Recibieron una paliza, pero el combate intenso que hubo al norte y al oeste de la ciudad, la resistencia de algunos en las calles de Gettysburg, permitieron que ocupasen las posiciones elegidas. Se retiraron a una serie de colinas cercanas de unos 250 metros de alto. La altitud del terreno dio a la Unión una ventaja militar crucial. Rufus II y lo que queda de su brigada de hierro cavan en Culp's Hill. Utilizan una nueva arma, la bala. Están construyendo parapetos, una forma de fortificación que se remonta a los romanos. Algunos oficiales creen que los parapetos producen cobardes, pero II no. Ha perdido la mitad de sus hombres y busca la mayor protección posible. Abajo, Ewell tiene órdenes de Robert Lee de ocupar las colinas de Cemetery y Culp, pero con pocas bajas si es factible. Ewell decide esperar los refuerzos. Es una decisión de gravísimas consecuencias. Levanta la vista, ve la cantidad de trabajo que hay allí arriba. Sus hombres están cansados de la marcha que han hecho desde la última batalla librada. Y hubo algo que le llevó a decir, no lo haré, o ahora no puedo hacerlo. Pero al final del día, su comandante y él mismo estarían decepcionados. Los confederados lo pagarán durante los 3 días siguientes. Es uno de los grandes y sí de la batalla. De haber ocupado y controlado Culp's Hill, el ejército de la Unión habría tenido que irse y la batalla se habría librado en otro lugar, quizá con menos ventajas para los yanquis. En los campos de Gettysburg se hace una nueva y espantosa recolecta. Los muertos y heridos del primer día. El doctor LeGrand Wilson atiende a los heridos de ambos bandos. Es un confederado muy religioso, natural de Jackson, Mississippi, y educado en el norte. Su familia tiene 40 esclavos en Mississippi. Esta fue mi primera experiencia en el campo de batalla. Y sentí un horror indescriptible. Si todos los seres humanos pudiesen ser testigos del resultado de sus pasiones, tal como lo fui yo anoche, se acabarían las guerras, no se libraría ninguna batalla más. Es difícil asumir el escalofriante número de muertos de la guerra civil. Las cifras más habituales de soldados muertos oscilan entre los 620.000 y los 630.000. Hoy esa cifra equivaldría a 6 millones de norteamericanos muertos. Hubo una innovación que hizo esta guerra tan mortífera, la bala Minié. El 90% de los soldados atendidos por Wilson son por heridas de bala Minié. Tiene una base hueca y muescas para estabilizar el vuelo y conseguir más alcance y precisión. Tras el impacto se achata y provoca heridas mucho más grandes que las tradicionales balas de mosquete. Esa deformada bala hace añicos los huesos, cuyas astillas destrozan el cuerpo. Las muescas de la bala transportan bacterias letales que provocan gangrena. La única solución es la amputación. Los afroamericanos hacen de camilleros. Algunos esclavos aprovechan la invasión para huir. Al final de la guerra son 500.000 los esclavos que han huido al norte.
150.000 de los cuales se alistaron en el ejército de la Unión. El Dr. Wilson pierde a un miembro de su familia el primer día de batalla. Entre los muertos estaba mi sobrino, el teniente George Adrian House, que recibió un balazo en la ofensiva del enemigo esta mañana. Stephen, su fiel criado, fue al campo de batalla, buscó su cuerpo y volvió con él al hospital para darle sepultura. A menudo combatían miembros de una familia uno al lado del otro. También por eso era tan feroz la lucha. En algunos estados murió la cuarta parte o más de los militares y hubo cientos de miles de heridos. En determinados casos desaparecieron durante la guerra civil todos los jóvenes de una ciudad. Las colinas de las afueras de Gettysburg. En el último año, el presidente Lincoln ha prescindido de 5 comandantes del ejército de la Unión. El sexto comandante es George Meade, un militar orgulloso y explosivo que se graduó en West Point, igual que Robert Lee. Solo lleva 3 días en el puesto. Cuando llegó el mensajero con la noticia de su ascenso, creyó que lo arrestarían. Pero Meade cuenta con una ventaja: el terreno elevado. Como ingeniero topógrafo, sabe cómo utilizarlo. Sitúa las tropas para aprovecharse del terreno. Ocupa Little Round Top, Cemetery Ridge, Cemetery Hill y Culp's Hill, formando una línea defensiva en forma de anzuelo. Cuando lleguen a Gettysburg las tropas confederadas, Meade podrá mover a sus hombres para responder a los ataques desde cualquier dirección. Las tropas de la Unión tenían líneas internas en sus posiciones defensivas, de tal modo que su flanco derecho estaba muy cerca del izquierdo y podían enviar refuerzos de un flanco a otro. Era una posición defensiva perfecta. Las tropas rebeldes de la ciudad no se fijan en Amos Hamilton. La herida es mortal y se dispone a morir solo, a no ser por la fotografía de sus hijos. No puedo expresar cuánto deseo verlos a ellos y a su madre. Espero que podamos volver a vernos. La primera vez que te vea, te diré más cosas de las que se me ocurren ahora. Sé una buena chica. Adiós. Amos Hamilton muere desangrado y sin identificación. El temor de una muerte anónima persigue a los soldados de ambos bandos. Algunos cosen el nombre en el uniforme. Faltan 40 años para las placas de identificación. Durante la guerra desaparecerán 400.000 soldados en combate. Es imposible imaginarse la magnitud de la muerte, del sufrimiento. Es imposible imaginarse una carnicería de tal calibre. El segundo día en Gettysburg provoca más devastación y un osado y abierto asalto rebelde. Está en juego la victoria en Gettysburg y quizá en la guerra civil. Gettysburg, segundo día, 12 de la noche. Los rebeldes se ponen en marcha. Preparan un ataque sorpresa con 14.500 soldados. Su misión es romper el férreo control de la Unión en las tierras altas atacando el flanco del anzuelo de Meade. El objetivo de los confederados el 2 de julio es buscar el flanco izquierdo de la Unión, destruirlo, desbaratar su posición defensiva y ganar la batalla. El general de brigada rebelde, William Barksdale, es un patriota sureño que apoya la esclavitud y la secesión. Es natural de Columbus, Mississippi. Barksdale era un hombre que defendía las ideas de la Confederación con gran agresividad. Sentía un odio sin límites por los yanquis.
Pero hay un problema. No reconocieron el terreno que tiene delante porque no está la caballería de Lee. Está a 20 kilómetros al sur, recogiendo provisiones. La caballería, los ojos y los oídos del ejército, no está en contacto con Lee. Lee está ciego en el campo de batalla. En realidad no sabe qué prepara la Unión. Y eso acaba por inutilizar a cualquier ejército. Las tropas rebeldes sin la caballería que las guíe marchan al alcance de la vista de la posición unionista. Barksdale y sus hombres tienen que buscar otra ruta. Es un retraso costoso que añade 2 horas a la marcha. Un tiempo que permite a Meade reforzar las defensas. A menudo me preguntan qué habría pasado de tener ametralladoras. Siempre contesto, el resultado habría cambiado con un par de walkie-talkies. George Meade, a 5 kilómetros de distancia, también tiene un problema. Lleva 3 días en el cargo y ha perdido el contacto telegráfico con Washington. El telégrafo, inventado 25 años atrás, está cambiando el desarrollo de las batallas de la Guerra Civil. Al presidente Lincoln, un comandante en jefe práctico, le gusta recibir rápido las noticias de las batallas. La unidad de transmisiones suele utilizar líneas temporales para comunicarse con los generales en el frente, pero todavía no ha llegado a Gettysburg el material de campo. Y las fuerzas rebeldes han cortado las líneas. Durante ese tiempo tuvo que estar pensando, Lee nos ha vencido en innumerables ocasiones. Y si lo hace aquí, no se interpondrá nada entre él y la capital. Está claro, no podemos perder. Meade utiliza una innovación basada en el código Morse para enviar órdenes al frente. Las señales con banderas. Se mueven las banderas para formar letras como los puntos y las rayas del código Morse. Funciona. Meade intercepta los movimientos rebeldes y responde con los suyos. Mientras tanto, en Culp's Hill, Rufus II aguarda con lo que queda de su brigada de hierro. Ayer masacraron a los rebeldes en el talud del ferrocarril. Hoy están con 11.500 hombres defendiendo el flanco derecho del anzuelo. El anzuelo de Meade, que tiene 5 kilómetros de largo, es formidable. Tiene defensas pesadas en los puntos altos que hacen la línea casi impenetrable siempre que las tropas permanezcan en su posición. Pero hay un comandante de la Unión que no sigue las órdenes de Meade. El general Dan Sickles. Un bribón adinerado y artero. Tras haber sido absuelto del asesinato del amante de su esposa utilizando la primera alegación de locura temporal en la historia del país, se irá de Gettysburg con mayor fama. Dan Sickles solo se preocupaba de Dan Sickles. Si algo no le beneficiaba o le ayudaba, no le interesaba. Carecía de experiencia militar, pero supo utilizar el dinero, la influencia y el poder para crear su propio regimiento. Sickles no siguió las órdenes de Meade y adelantó demasiado su tercer cuerpo, lo que rompió el anzuelo y dejó expuestos los flancos. Un tropiezo que podría costarle a la Unión la batalla y quizá la guerra. Las fuerzas rebeldes alcanzan por fin su posición con varias horas de retraso. Pero Lee ha perdido el factor sorpresa. La Unión sabe lo que viene.
En Colps Hill, 2 oye que comienza el asalto. En este momento se rompió por fin el fragor de la batalla. Tronaron al unísono los cañones y los mosquetes. Las tropas rebeldes en oleadas lanzan uno de los épicos ataques de la guerra civil. Barksdale está a punto de librar la batalla que siempre había deseado, pero le ordenan mantener la posición. Está preparado para actuar, ansioso por hacerlo, pero tiene que esperar un poco más. El plan es coger 10 brigadas confederadas y atacar con ellas, de 2 en 2. Una brigada se lanza contra el enemigo. Entre 15 y 30 minutos después interviene la siguiente y luego otra y otra. Son batallas que quedan grabadas para la historia. Devil's Den, Little Round Top, Whitfield, Peach Orchard y Cemetery Ridge. Barksdale ve que la Unión es vulnerable por culpa del error de Sickles. Es la gran oportunidad para la victoria del sur. Pero todavía tiene órdenes de mantener la posición. Han pasado 60 minutos y el regimiento de Barksdale sigue esperando. El aire se llena con gritos de los rebeldes. Cada unidad tiene un sonido único, feroz, salvaje y aterrador. Con Barksdale está el soldado Joseph Lloyd, de 21 años, peón, natural de Big Hawk, Mississippi. Como portador del estandarte es una pieza codiciada para los tiradores de la Unión. Por fin, 90 minutos después de iniciado el ataque, Barksdale y sus hombres avanzan. Se lanzan hacia la posición de Sickles bajo el fuego enemigo. Lo que pase a continuación podría variar el curso de la guerra. William Barksdale y su brigada de Mississippi, llenos de adrenalina y seguros de su causa, atacan por fin. Estos 1.600 hombres forman parte de una ofensiva general. 21.000 soldados que atacan la línea de Meade desde Little Round Top hasta Cemetery Ridge. Un asalto total para ganar la guerra civil ya. La misión de Barksdale es romper las defensas de la Unión en Cemetery Ridge. No tarda en llegar su oportunidad. El general de la Unión, Dan Sickles, ha desobedecido las órdenes y se ha movido de su posición. Son vulnerables, el blanco perfecto para Barksdale y sus hombres. Si Barksdale y otras brigadas confederadas consiguen aprovechar el hueco en las líneas unionistas, el ejército de la Unión quedaría partido en dos. Las tropas de Barksdale son imparables y apabullan a los hombres de Sickles. Las defensas empiezan a ceder. Y después será el turno de la línea de Meade.
Barksdale y sus tropas golpean a los yanquis como un martillo. Pasan por encima de las tropas de la Unión, hacen cientos de prisioneros enemigos y continúan su marcha en distintas direcciones hacia Cemetery Ridge. Rufus II, que observa desde Culp's Hill, sabe que el ejército de Potomac está en apuros. Veíamos que nuestras tropas estaban cediendo terreno. Eran miles los que se iban a la retaguardia. Se respiraba mucha tensión y ansiedad ante el avance de la línea rebelde. Solo se oían los gritos de los rebeldes. La ofensiva de Lee está funcionando. Si lo consigue, podría ser la victoria definitiva que ansía. Meade no tiene más opción que enviar 8.000 soldados de refuerzo de Culp's Hill para detener a los rebeldes. Barksdale y Lloyd siguen avanzando hacia Cemetery Ridge. Recorren 550 metros bajo una lluvia de fuego enemiga. El general de la Unión, Dan Sickles, no tiene tanta suerte. Un cañonazo le amputa una pierna. Un oficial yanqui bromea. Son malas noticias para Sickles, pero buenas para la Unión. La brigada de Mississippi, mandada por Barksdale, tarda casi una hora, pero logra romper la línea de Sickles. Las tropas de la Unión huyen. Los hombres de Barksdale se aproximan a Cemetery Ridge y acarician la victoria. Pero se encontrarán con 20 cañones de la Unión a 350 metros de distancia, capaces de hacer 2 disparos por minuto. Una bolsa de pólvora impulsa una bala de hierro macizo de 4 kilogramos a una velocidad de 425 metros por segundo. A esta distancia, Barksdale y Lloyd acabarán destrozados. Barksdale resulta gravemente herido durante el ataque. Le dan en el muslo izquierdo. Es una herida peligrosa que sangra abundantemente. Le piden que abandone la batalla y se niega. Sigue dirigiendo el ataque. Pierde parte del pie izquierdo, pero sigue a caballo capitaneando el ataque. Sabe lo que hay en juego. La brigada de Mississippi está a punto de atravesar las líneas de la Unión cuando los refuerzos de Meade se lanzan sobre Barksdale y Lloyd. Vuelvo al frente y veo que el enemigo sale de entre los arbustos y nos dispara. Vienen de lo alto de la colina y están frescos. Nuestro valiente Barksdale vino hacia nosotros y nos dijo: directos a los arbustos. Los exhaustos hombres de Barksdale acaban rompiendo la formación y perdiendo la potencia combinada. La enseña rebelde hace de Lloyd un imán para las balas. Una sacudida, como si tuviese una barra en la mano izquierda y se hubiese clavado en la tierra. Las tropas de la Unión nos pasan por encima. Uno de ellos me hace un cabestrillo para el brazo.
y me desea suerte. La mitad de los hombres de la brigada de Barksdale están muertos, heridos o prisioneros. Lloyd se encuentra por casualidad con su comandante herido. Oí un lamento a mi derecha. Me giré y era el general Barksdale. Qué decepción cuando le puse la cantimplora en la boca para que bebiese. Y vi que estaba agujereada y vacía. Me dio un último mensaje para la brigada. Y me fui con la promesa de enviar a los camilleros. La batalla de Barksdale ha terminado. Sus últimos pensamientos son para la familia. Nunca me he arrepentido de los pasos dados. Y tampoco lo haré ahora, a pesar de estar muriéndome. Señor, cuida y vigila a mi querida esposa y a mis niños. Diles que he muerto como un valiente. Es posible que pensase, voy a poner fin a la guerra. Seré el gran instrumento que rompa en dos las líneas de la Unión, que destruya el ejército de Potomac y haga que desaparezca de una vez por todas. La actuación de sus hombres fue extraordinaria y a punto estuvieron de tener éxito. El anzuelo de Meade ha resistido y se acaba la ofensiva. Para el general confederado Longstreet, fueron las 3 mejores horas de batalla libradas jamás por 2 ejércitos. Hay 16.000 muertos, heridos o desaparecidos entre los 2 bandos. Pero el segundo día todavía no ha terminado. Meade ha retirado hombres de Culp's Hill para detener a los rebeldes. Cae la noche y allí solo hay 1.400 defensores de la Unión. Es una oportunidad que los confederados no dejarán pasar. Es su momento. En Culp's Hill, Robert Lee ve una nueva oportunidad de victoria. Meade ha retirado 8.000 unidades de la colina para detener el ataque rebelde. Solo quedan 1.400 soldados de la Unión. Se ponen en marcha 4.500 rebeldes dispuestos a matar. En el ataque rebelde a Culp's Hill participa el soldado Risley Howard, de 33 años, con esclavos a su cargo, de una importante familia de Maryland, natural de Baltimore. Su abuelo luchó con Washington en la Revolución. Ahora él lucha para dividir la nación que crearon ellos. Para disgusto de Howard, Maryland se alineó con el norte. Maryland estaba muy dividido. La esclavitud estaba muy arraigada en la parte este del estado. Risley Howard provenía de esa economía de plantaciones, de una clase esclavista. Howard y los rebeldes de Maryland atacan las defensas cavadas por la Unión en la colina. Los primeros parapetos están a 350 metros. Es caótico. Las balas y los obuses vuelan en todas direcciones. Había soldados federales atrincherados tras parapetos hechos de troncos, rocas y tierra. Lo normal es que pienses, es mi última batalla. No saldré vivo de aquí.
¿Cómo se puede funcionar así? Tenían madera de héroes. Nos fuimos colina arriba. Había rocas inmensas que teníamos que flanquear y nos rompían las líneas. Howard asiste a un combate tan fiero que un rebelde lo define como un matadero. No era una posición nada cómoda. Se oían gritos continuos porque disparábamos a nuestros hombres. Los rebeldes recorren el primer trecho de Culp's Hill, pero tienen muchas bajas. El premio lo merece. Detrás de Culp's Hill está Baltimore Pike, la principal ruta de aprovisionamiento y retirada de la Unión. Si los confederados conquistan Culp's Hill y controlan ese punto, el ejército de la Unión tiene que irse. Tras 2 días de batalla, los hospitales de campaña están repletos de heridos de ambos bandos. El soldado Joseph Lloyd está en uno, a punto de perder un brazo. Le acompaña el ayudante negro de Barksdale, que tiene 23 años. Durante la guerra civil, por cada soldado muerto en combate, morirán 2 de enfermedad tras recibir atención médica. La solución más rápida para casi todas las heridas en las extremidades es la amputación. La medicina está en pañales, pero disponen de anestesia. Hace poco que se descubrió el cloroformo y se administra morfina con profusión. También hay 4.000 litros de whisky. LeGrand Wilson, el cirujano confederado, lleva un día entero atendiendo a los heridos. El paciente puede estar sentado en una silla o en el borde de la cama mientras le pongo el torniquete. Un ayudante le sostiene la mano mientras otro lo agarra por el antebrazo. La amputación media dura 12 minutos. No hay antibióticos ni conocimiento de las infecciones. Ni siquiera se molestan en lavarse las manos o el instrumental. Los cirujanos trabajan contra reloj. De ahí viene la expresión médico carnicero. Lloyd será uno de los afortunados. La probabilidad de sobrevivir a una amputación de brazo es del 77%. Rufus II y sus hombres están entre los defensores que quedan en Culp's Hill. Descienden para contraatacar. Cuando nos acercamos a los parapetos, a nuestra derecha sonaron los mosquetes de la Unión. La oscuridad y la sorpresa de nuestra llegada hicieron que el enemigo disparase al azar. Dos y sus hombres ganan la escaramuza. Pero son la excepción, igual que el primer día. Cerca de allí, la unidad de Risley Howard toma una parte fundamental de los parapetos. Siguen avanzando bajo un intenso fuego enemigo. Los federales abrieron fuego contra nosotros desde la izquierda y la retaguardia.
Un fuego intenso que aumentaba a cada paso que dábamos. Aún así, seguimos avanzando. Están solo a 450 metros de Baltimore Pike, una posición que amenazaría todas las líneas de la Unión. Pero la noche y un terreno desconocido hacen que se pierda una gran oportunidad. Estarían en la retaguardia del ejército de la Unión, en el flanco izquierdo incluso, pero por culpa de algo tan simple como la oscuridad, no sabían lo cerca que estaban. Dejan de disparar, incapaces de distinguir al amigo del enemigo. Si los confederados hubiesen tomado Culp's Hill la noche del 2 de julio y seguir avanzando, habrían capturado las líneas de comunicación de la Unión en Baltimore Pike. Allí estaban los carros de provisiones, la artillería de reserva. Eso habría obligado a Meade a retirarse. Habría sido un factor crucial para la victoria confederada. Mientras se van apagando los combates en Culp's Hill, la Unión gana un tipo diferente de batalla. Su recién creada agencia de espionaje, el Departamento de Información Militar, trata de descubrir los planes bélicos de Lee. Los agentes yanquis interrogan a los prisioneros confederados y ven que hay cautivos de todas las divisiones rebeldes de infantería salvo una, la de George Pickett. Tiene las únicas tropas de refresco de Lee. Meade espera que los rebeldes ataquen mañana con todo lo que tienen. Lo más probable es que el ataque lo dirija George Pickett. Mañana, Risley Howard se enfrentará a sus vecinos de Maryland en un combate a muerte. Y Robert Lee lanzará un asalto abierto y definitivo, la carga de Pickett. Gettysburg, tercer día, 5 de la mañana. Las apuestas nunca habían sido más altas. Ayer, Robert Lee estuvo cerca de lograr la victoria. Las tropas confederadas atacaron el flanco izquierdo de la Unión y casi lo atraviesan. Robert Lee sabe que estuvo cerca, pero no hubo premio. El general Meade está un poco nervioso. Sabe que fue una victoria apretada, que evitó el desastre por poco. Las tropas rebeldes ganan terreno en el trecho inferior de Culp's Hill y se disponen a amenazar las líneas de retaguardia de la Unión. Meade envía refuerzos. Una de esas brigadas la manda el coronel James Wallace. Adinerado y con estudios, también natural de Maryland. Es el único coronel de la Unión que tiene esclavos. ¡Un médico, rápido! Durante la Revolución, su abuelo y el de Risley Howard lucharon en el mismo regimiento. Hoy, los dos naturales de Maryland se enfrentarán entre sí. Maryland, como otros estados fronterizos, estaba dividido entre dos lealtades. Sus habitantes tuvieron que elegir uno de los dos bandos. Maryland es uno de los 5 estados fronterizos que permanecieron leales a la Unión, pero la esclavitud es legal. Las posturas a favor y en contra son apasionadas. Las tropas federales ocuparon Baltimore durante la guerra para evitar el levantamiento confederado. En Culp's Hill, la unidad de Risley Howard se dispone a atacar. Su objetivo son las defensas ocupadas por soldados unionistas naturales de su mismo estado.
Parecía que los hombres sintiesen la solemnidad de la ocasión, que entendiesen la desesperada naturaleza del ataque que se avecinaba. Pedí a Dios fuerza para cumplir con mi deber. Anoche los rebeldes superaban a los defensores de la Unión 3-1. Hoy la situación ha dado la vuelta. Parecía que mi compañía entera hubiese sido barrida por una lluvia mortífera de balas y obuses. Es como si se apoderase de mí un demonio. Solo pensaba en una cosa: vengar a mis camaradas. ¡Fuego! Howard recibe un balazo del primer regimiento unionista de Maryland. Noté una quemadura en el muslo, como si se concentrase en un punto toda la sangre de mi cuerpo. Es difícil de saber, pero estoy convencido de que los federales nos dispararon a propósito mientras estábamos tendidos en el campo de batalla. Le dieron a un soldado que estaba a mi izquierda, y a mí me dieron en la cadera. Las heridas en la cadera son casi siempre mortales. Esperaba que cada momento fuese el último, así que me recompuse. Doblé los brazos sobre el pecho y aguardé a que llegase mi hora. El tiempo se ralentiza mientras Risley Howard se dispone a morir. James Wallace no dejará sufrir a un compatriota de Maryland, aunque esté en el otro bando. El primer confederado de Maryland que vimos estaba hecho añicos. Con gran tristeza juntamos a nuestros viejos amigos y conocidos para atenderlos con todo el cuidado. No sé cuánto tiempo estuve tendido. Los segundos parecían minutos y los minutos horas. En auxilio de Howard acuden los soldados que menos esperaba. Las mismas tropas de la Unión que le dispararon. Me preguntaron a qué regimiento pertenecía. Contesté que al batallón de Maryland, y ellos me dijeron: ¿sabéis que estáis luchando contra vuestra gente? Contesté, sí. Y pensamos acabar con ellos. Con el ataque rebelde a Culp's Hill en vía muerta, Robert Lee prepara otra ofensiva total. Será una de las batallas simbólicas de la guerra civil. Son 12.000 soldados confederados y cientos de cañones. Está a punto de comenzar la mayor descarga de artillería vista en Norteamérica. Tras 2 días de ofensivas y contraofensivas, Robert Lee se dispone a lanzar el ataque que decidirá la batalla de Gettysburg y el rumbo de la guerra. Envía 12.000 soldados, apoyados por la división de George Pickett, sus únicas tropas de refresco. Su misión es atacar el centro de la Unión y dividir en 2 el ejército de Potomac. Lee pone todas las fichas en medio de la mesa porque sabe que es la última oportunidad que tendrá. Fue una decisión calculada, bien pensada. Tenía una probabilidad razonable de éxito. Una de las brigadas rebeldes está comandada por el general Joe Davis.
aristócrata y esclavista. Su tío es el presidente confederado Jefferson Davis. Su ciudad natal, Vicksburg, en Mississippi, está asediada por la Unión. Para debilitar las defensas unionistas, los confederados montan 160 cañones. Una línea de artillería de 3 kilómetros de largo. Enfrente hay 100 cañones de la Unión. Hay 30 grados y una humedad brutal. ¡Fuego! Es la mayor descarga de artillería en la historia del hemisferio occidental. El ruido sacudiría los órganos internos, que en algunos casos se desgarrarían. Se romperían las membranas de los oídos, y eso haría brotar un reguero de sangre en la cara de los artilleros. La descarga de la artillería se oyó en Harrisburg, Pensilvania, a 65 kilómetros de distancia. ¡Alto el fuego! Los comandantes de la Unión ordenan silenciar los cañones para hacer creer a Lee que ha destruido la artillería unionista. A las 3 de la tarde también se detiene la artillería confederada. Un silencio inquietante se apoderó del campo de batalla. Era un día sin viento y seguía presente el humo de la artillería. Los yanquis esperaban un ataque brutal de los sureños, y los sureños sabían lo que iban a hacer, a qué se iban a enfrentar. Debió ser un momento intenso mientras se cruzaban sus miradas. El mando confederado cree que es seguro enviar a sus tropas. Es el momento de iniciar una de las grandes batallas simbólicas de la guerra civil. Joe Davis y sus hombres avanzan como parte de una ofensiva rebelde que tiene 1,5 kilómetros de longitud. Para llegar hasta las líneas de la Unión deben recorrer 1.500 metros de campo abierto y subir una colina. Pero los líderes confederados ignoran que la artillería de la Unión aún tiene mucha potencia de fuego. Solo están esperando a que los rebeldes se pongan a tiro. Joe Davis y sus hombres van hacia una descarga infernal de artillería. Primero está el cañón reglamentario, fabricado con varias capas de hierro forjado de 12 centímetros. Es un cañón duro y fiable, inventado solo hace 2 años y diseñado con un calibre estriado de 7,5 centímetros para aumentar el alcance y la precisión. Este cañón dispara proyectiles que explotan al impactar y obuses con metralla que revientan en el aire sobre la cabeza de los enemigos. Un disparo puede matar a 10 hombres. Estar en el punto de mira de uno de los proyectiles del cañón de reglamento sería terrorífico.
No sabes lo que te espera. Solo te lo imaginas. De repente los hombres que estaban a tu lado se han ido. Se han evaporado. Detenerse en campo abierto para disparar es un suicidio. Y es inútil. Con los mosquetes es imposible alcanzarlos. Davis sabe que tienen que seguir avanzando. Tras cada paso éramos menos. Por culpa del fuego destructor que diezmaba la parte frontal y el flanco izquierdo. Los soldados se desplegaron con gran frialdad, dispuestos y decididos a seguir avanzando, rellenando los huecos que se producían en nuestras filas. A medio camino de Cemetery Ridge, los rebeldes se pusieron al alcance del viejo cañón Napoleón de cilindro liso. La pieza de artillería más popular de la guerra civil. Dispara 4 tipos de proyectiles, entre ellos una bola maciza de 5 kilogramos. Si cae delante de las tropas que avanzan, puede acabar con una fila de hombres como si fuesen bolos. Es difícil imaginar cómo podían seguir avanzando con tal oposición. Se necesita un gran nivel de coraje. Hasta que Davis y sus hombres puedan responder, hacen de diana para la artillería de la Unión. El ataque de la avanzadilla, que se conocerá posteriormente como la carga de Pickett, salta hecha pedazos. La ofensiva de Lee se aproxima a las tropas enemigas en Cemetery Ridge. La artillería de la Unión los está masacrando. Es el momento de la verdad en Gettysburg para ambos ejércitos. Joe Davis y sus hombres están a 350 metros de la artillería unionista, al alcance de los proyectiles de metralla. El cartucho es el arma más devastadora de la época. Son latas de metal con 28 bolas de hierro en el interior. Cuando explota el cartucho, lanza las bolas de hierro sobre las tropas a cientos de metros por segundo. Los cartuchos hacen de ese cañón una escopeta gigante. Es capaz de aniquilar a 20 hombres de una sola vez o más. Los hombres quedan destrozados. Cabezas, piernas, brazos. Para los otros soldados era desmoralizador ver el resultado. Davis se reagrupa en un camino de tierra, Emmetsburg Road, a 180 metros de la línea de la Unión. Están al alcance de los mosquetes enemigos. En una cerca que usan para protegerse reciben más de 800 disparos de rifle. La brigada del flanco izquierdo de Davis no ha conseguido llegar. Queda al descubierto un agujero en las líneas rebeldes. Unos cuantos hombres llegan con Davis a las líneas de la Unión y colocan la bandera en un muro. Es un gesto valiente pero inútil. El resto de la unidad de Davis cede y se retira. Las tropas rebeldes dirigidas por George Pickett consiguen abrirse paso a través de las líneas de la Unión y saltan el muro.
Los tiradores de la Unión disparan a quemarropa. Es el momento del combate cuerpo a cuerpo. No puede ser más brutal. Se lucha con las culatas de los mosquetes, con cuchillos. Se utilizan las bayonetas como armas ofensivas. Los rebeldes destruyen 3 cañones, pero son aplastados. Es la última oportunidad de Lee para vencer en Gettysburg, pero no es suficiente. Casi consiguen partir en 2 el ejército de la Unión. La gran victoria de Robert Lee se convirtió rápidamente en su derrota más rotunda. Las fuerzas rebeldes se retiran. Se ven obligados a volver sobre sus pasos, a recorrer el mismo terreno por el que avanzaron con tanta valentía. Más de la mitad de los hombres que iniciaron la carga de Pickett están muertos, heridos, cautivos o desaparecidos. Lee pierde en Gettysburg la tercera parte de su ejército. Es la batalla más sangrienta librada en suelo norteamericano. Hay más de 50.000 bajas. La osada invasión del norte por parte de Robert Lee ha fracasado. El día de la independencia. Rufus II de la Brigada de Hierro cumple hoy 35 años. ¡Qué cumpleaños tan solemne! Mi pequeño grupo, ahora con solo 200 hombres, ha estado enterrando los cadáveres ensangrentados de amigos y enemigos. Hoy no se ha luchado. La guerra civil durará aún 2 años más. Gettysburg no fue la última oportunidad de victoria de Lee, pero sí la mejor. No volverá nunca a estar tan cerca. Hizo que los del norte creyesen que el alto mando militar de la Unión podía rivalizar con Robert Lee en el campo de batalla. Nadie pensó que se acercase el final de la guerra, pero en el norte, muchos sacaron de Gettysburg la esperanza de que el viento podía cambiar y soplar a su favor. Esta batalla es un acontecimiento crucial y significativo para la nación. Rufus II dejó el ejército en 1864 con síntomas semejantes a los del síndrome de estrés postraumático. Su hijo Charles llegaría a ser vicepresidente de los Estados Unidos bajo el mandato de Calvin Coolidge. Cuando Joe Davis despertó, supo que Ulysses Grant había conquistado Vicksburg, su ciudad natal. Cayó gravemente enfermo, pero siguió al pie del cañón. Acompañó a Lee a Appomattox para firmar la rendición del sur. Las tropas de la Unión arrasaron la granja de LeGrand Wilson. Con la venta de las últimas pacas de algodón, puso en marcha su consulta. Risley Howard se recuperó de las heridas y volvió a la guerra. En 1864 perdió una pierna en Cold Harbor. La leyenda dice que su fantasma sigue en su casa de Baltimore. Fanny Bueller y los habitantes de Gettysburg se ocuparon de cuidar de los soldados heridos y de arreglar los destrozos. La ciudad de Gettysburg estuvo meses inundada de heridos. El olor de la muerte persistió allí durante semanas, durante meses. Los horrores posteriores a esa batalla no tuvieron parangón en la guerra. Una niña encuentra a un soldado muerto en un patio. No tiene identificación, pero se aferra a una fotografía de 3 niños grabada en cristal.
La imagen se hace famosa y se publica en muchos periódicos. El misterio del soldado desconocido cautiva la imaginación de todos. Al cabo de 4 meses, una mujer de Nueva York reconoce a los niños y resuelve el misterio. El soldado es Amos Hamilton. Ella es la viuda. Entierran a Hamilton en un nuevo cementerio que está en el campo de batalla de Gettysburg. El presidente Abraham Lincoln habla durante 2 minutos en su inauguración. Esta batalla y este discurso resonarán a través de los tiempos. Estamos decididos a que estas muertes no hayan sido en vano. A que esta nación, con la ayuda de Dios, alumbre una nueva libertad, para que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparezca de la faz de la tierra. Gettysburg fue un momento crucial en la guerra y decidió el futuro de América. Preservó una nación concebida en libertad y entregada a la idea de que todos los hombres nacen iguales.